Sahin Yahotis, hermanos y hermanas, Erev Tov, buenas tardes. Soy el Moré Yehoshea de la Quejilaja Elohé, congregación de El Poderoso. Les envío un cordial saludo a cada uno de ustedes, amados Sahin Yahotis, hermanos y hermanas, y Javerín, amigos que nos ven pues a través de su pantalla en este canal de YouTube. Quiero compartir un tema reflexivo en esta tarde, amados Sahin Yahotis, hermanos y hermanas, que se titula Principio de Dolores. Hemos visto pues a través de las noticias todo lo que está sucediendo en el mundo, amados Sahin Yahotis, hermanos y hermanas, tanto catástrofes naturales como terremotos, que hemos visto cómo esos terremotos, esos temblores han estado duros, muy fuertes en Puerto Rico, Jamaica, Chile, México, en Filipinas, en muchos países, amados, ahí hemos visto tantos terremotos, sismos. Hemos visto también los grandes incendios que ha habido tanto en el Amazonas, en Brasil, en el año 2019, como en Australia. Hemos visto tantas afectaciones allá y principalmente muerte de seres vivos como los animalitos. Muchos animalitos que lamentablemente han muerto calcinados por esos grandes incendios. Y pues ahora hemos estado viendo esto también que está aconteciendo desde el continente asiático y que se ha regado en muchos países de esta gripe que con el coronavirus, un virus que es altamente peligroso, contagioso y mortal, por lo cual, amado Sajín, es necesario pues también reflexionar lo que dice la palabra de nuestro Elohe, porque muchas cosas se hablan en las redes sociales, muchas cosas se hablan en el diario de vivir que estamos llevando, pues todo este tipo de cosas que estamos viendo, que no nos las están contando, sino que es algo real, algo verídico, que lo vemos. Y pues, amado Sahin, por eso este estudio reflexivo sobre principio de dolores, como lo dice la Kitbeja Kodesh, las Sagradas Escrituras, la Torah de nuestro Elohe Yahweh. Vayamos a la Kitbeja Kodesh, a la Sagrada Escritura, a la Torah, y veamos en el Sefer de Mateo, capítulo 24. Matidya, que es en el original texto de la escritura, Matidya, capítulo 24, verso 6 al verso 7. Matidya, capítulo 6, 24, perdón, capítulo 24, verso 6 al 7. Dice, aquí estas palabras de nuestro Adón, de nuestro amo, Yahshua HaMashiach, dice: Ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas, pero no se asusten. Estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún, porque la gente peleará uno contra otro, naciones harán la guerra una contra otra, habrá hambruna y terremotos en varias partes del mundo. El verso 8 nos amplía el contexto y dice: todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. Es el comienzo, el principio de los dolores. Así que vemos que dice Yahshua: ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas. Como en este enero del año romano, pues 2020 nos hemos dado cuenta de también, pues esto que entre las naciones, que posible ataques de guerra con los ejércitos que están en Medio Oriente y todas las cosas que están aconteciendo, amados, así, tanto guerra, incendios, enfermedades, muchas cosas, amados, así, los sismos, los terremotos y tsunamis también. Así que vemos, dice: ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas, pero no se asusten. Estas cosas tienen que acontecer, son una señal para nosotros que todo esto acontezca. Pero dice, el fin no llegará aún, porque la gente peleará uno contra otro. Naciones harán la guerra una contra otra. Habrá hambruna y terremotos en varias partes del mundo.
Así que vemos que va a haber, que dice, hambrunas y terremotos. Y vemos que todo esto está aconteciendo, amados ajiños jutis, hermanos y hermanas, que ha habido pues, todo este tipo de situaciones de sismos, el hambre, la hambruna que siempre ha habido, esa escasez de alimento, lo vemos por ejemplo en África, cuánta gente muriendo de hambre, también en América Latina, cuánta pobreza hay que se vive con poco dinero y no alcanza para nutrirse bien, comer lo necesario. Y no me refiero a comer manjares y a comer carne, sino comer lo necesario para tener los nutrientes vitamínicos en el cuerpo humano. Por eso hay mucha desnutrición, mucha anemia. Y por lo tanto, al estar las personas débiles por una desnutrición, son blanco fácil de enfermedades, amados. Aquí, todo esto conlleva a una decadencia que se está viviendo. Vemos también que dice la escritura que porque la gente peleará uno contra otro. Veamos lo que dice aquí mismo en el Sefer de Mateo, capítulo 10, verso 34, 34 al 36. Mateo, capítulo 10, verso 34 al 36. Aquí esto lo dice Yeshua claramente, que quede en esta lectura muy entendido. Dice, no supongan que yo he venido a traer paz. No supongan que yo he venido a traer paz a la tierra. No es paz lo que he venido a traer, sino espada, porque he venido a poner al hombre en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, a la nuera en contra de su suegra. Por tanto, los enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. Ahora aquí en el verso 37 voy a explicar, porque la misma escritura amplía siempre el contexto de lo que estamos leyendo, no vayan a pensar, no, Yeshua vino y vino a poner división, vino a hacer cosas, en vez de traer la paz, porque viene a hacer disensiones, porque la espada, porque esto. No, amados Sajín, la explicación es esta, dice, cualquiera que ame a su padre o madre más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Cualquiera que ame a su hijo o hija más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Y cualquiera que no tome su estaca de ejecución y me siga, no es digno de mí. Cualquiera que encuentre su propia vida, la perderá, pero la persona que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Aquí esto se refiere a Yeshua que por causa de él tenemos que dejar muchas cosas y amarlo a él, amarlo, aferrarnos a amarle. No vamos a amar a nuestra propia familia más que a Yeshua. Tenemos que amar a Yeshua y siempre obedecer la Torá, no obedecer los pensamientos o sentimientos de uno como ser humano, de que no, que yo quiero esto, o porque si mi hijo me está pidiendo algo, pero va en contra de la Torá, no vamos a agradar a nuestro hijo, a nuestra hija, a un sobrino, a un primo, a un amigo, a nuestra madre o a nuestro padre, sino tenemos que agradar a nuestro Abba Yahweh y a su hijo Yahshua HaMashiach, amarlos. Tenemos que entender en ese contexto, por eso los enemigos de un hombre van a ser los miembros de su propia casa, siempre y cuando estemos haciendo lo correcto, y ellos van a hacer lo contrario y se molestan con nosotros, que hagamos lo que es correcto, porque van a pensar que somos fanáticos o que no les amamos. Claro que le amamos, pero más que amarlo a ellos, tenemos que amar a Yeshua, porque dice el que ama a padre, a madre, hijo o hija, esposo o esposa más que a mí, no es digno de mí. Eso dice Yeshua. Así que tenemos que tomar nuestro madero de ejecución y seguirlo. Seguir el ejemplo de nuestro maestro Yeshua HaMashiach, hasta el punto de dar nuestra propia vida, porque dice, cualquiera que encuentre su propia vida la perderá, pero la persona que pierda su vida por mi causa, el que muera por la causa de Yeshua, por causa de la justicia y la verdad, dice, encontrará la vida. ¿En dónde? En la resurrección. Así que a esto se refiere la Torá. A eso vino Yeshua, a poner espada y no a meter paz en ese sentido, en el sentido de que la familia iba a estar desunida porque no todos iban a aceptar en una casa a Yeshua. La mayoría no lo acepta así toda una familia completa totalmente,
A veces es la mamá, el papá, o si no, a veces el hijo, pero la mamá no y el papá no. Y así es, pero por causa de Yeshua tenemos que soportar muchas cosas, amados ajín, yahutíes, hermanos y hermanas. Entonces estamos viendo que estamos en estos principios de dolores o comienzo de dolores, como dice la Torá. Vayamos al Sefer, al libro de Romillín, el libro de Romanos, capítulo 8, verso 22. Romillín, Romanos, capítulo 8, verso 22. Dice la Kitbeja Kodesh, las Sagradas Escrituras, la Torá. Sabemos que hasta ahora toda la creación gime como si con dolores de parto. Vemos que toda la creación está gimiendo, dice la Escritura, como con dolores de parto, como cuando una mujer está a punto de dar a luz y va al hospital ya con esos dolores, con esas contracciones y esperando ya pues dar a luz a ese bebé que viene a este mundo, a este planeta. Así que por lo tanto, pues mientras está en ese trabajo de parto, que son esos dolores, esas contracciones que tienen pues en las mujeres. Y así está pasando con la creación, dice, sabemos que hasta ahora toda la creación gime como si con dolores de parto. Y dice el verso 23, y no tan solo ella, no tan solo la creación, sino nosotros mismos que tenemos las primicias del Ruach, del Espíritu, gemimos interiormente mientras esperamos ansiosamente que seamos hechos hijos. Esto es, que tengamos nuestros cuerpos enteros redimidos y puestos en libertad. Así que vemos que nosotros también, dice la Escritura, que también gemimos junto con la creación. Y vemos, amados Sajín, lo que comentaba anteriormente sobre las cosas que están pues pasando, amados Sajín, sobre cómo el hombre pelea con su prójimo, las guerras, el hambre, los terremotos, los tsunamis, muchas cosas, amados Sajín, y ahorita pues como iba diciendo, pues ahorita lo que está en las noticias, todo lo que vemos de ese virus peligroso, mortal, y entre otras cosas que en el futuro van a salir cosas aún mayores de peligro, de cosas que realmente pues son algo que es para nosotros una demostración que la escritura está en pleno cumplimiento y estamos en tiempos finales, amados Ajín, como dice aquí en la carta de Timoteo. Vamos aquí en la carta de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5 dice: Además entiende esto, en el Aharit Hayamín, en los últimos tiempos o últimos días, vendrán tiempos difíciles. La gente será amadores de sí, adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, desobedientes a los padres, ingratos, malvados, insensibles, implacables, calumniadores, incontrolables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados con vanidad, amando el placer más bien que a Yahweh, según retienen la apariencia externa de religión o de piedad, pero niegan su poder. Mantente alejado de personas como estas. Hay que mantenernos alejados, dice, de personas como estas, personas que son ávaras, porque son adoradores del dinero, gente vanagloriosa, arrogante, gente que tiene un lenguaje despreciativo e insultante, desobediente a los padres, ingratos, malvados, insensibles, implacables, calumniadores, incontrolables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados con vanidad, amando el placer más bien que a Yahweh. Hay que apartarse de este tipo de personas, dice la Torá, pero son señales también que estamos en los últimos tiempos, porque esto lo vemos
en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir, vemos todo este tipo de características del ser humano de hoy, el ser humano, el hombre actual. Vemos todo esto, amados, y es otra señal. Por eso este se llama principio de dolores. Vemos las señales que hay en la naturaleza, los terremotos, los incendios, enfermedades, hambre. Y también lo vemos en las características del hombre final, del hombre actual, que es de los últimos tiempos, que es en los tiempos del fin, que son personas con estas características que dice aquí en Timotei Bet, perdón, 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Otras señales que están diciendo que estamos en el tiempo del fin. Pero pues, lamentablemente muchas personas viven en su vida, viven en su mundo y no obedecen a la Torah de nuestro Abba Yahweh. Es verdad que nadie la guarda al 100%, nadie puede guardar la Torah al 100%, porque pecamos, dice la Escritura, todos pecamos. Sería mentira decir, no, yo no peco. Todos pecamos, amados aquí. A veces por alguna circunstancia, a veces por algo, no sé, algo que a veces nos pueda perturbar y de momento caemos, amados aquí. La escritura dice aquí en el Sefer de Yohanan Aleph, primera de Juan, en Biblia cristiana, capítulo 1, verso 7 al 10 dice: Pero si estamos caminando en la luz, como Él está en la verdad, entonces tenemos confraternidad uno con otro, y la sangre de su Hijo Yeshua nos purifica de todo pecado. Si declaramos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, entonces, puesto que Él es digno de ser confiado y es justo, Él nos perdonará y nos purificará de toda maldad. Si declaramos que no hemos estado pecando, hacemos que Él sea mentiroso y su palabra no está en nosotros. El capítulo 2, verso 1 dice: Mis hijitos, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a Yeshua Hamashiach el Sadik, el justo, quien ruega al Padre por amor a nosotros. Yeshua Hamashiach es el Cohen Hagadol, es el que intercede por nosotros ante nuestro abacado Yahweh. Y Él es nuestro abogado, quien nos hace que mediante su sangre tengamos perdón de nuestros pecados. Así que, amados, aquí en la Escritura dice que todo hombre peca, todo hombre es transgresor. Somos pecadores, somos transgresores. Y nadie guarda la Torah al 100%, nadie puede guardar la Torah al 100%. Pero intentamos esforzarnos lo más que podemos por amor a Yahweh mediante su Hijo Yeshua HaMashiach. Porque si Yeshua fue capaz de dar su vida por nosotros, sufrir esa muerte tan terrible en el madero, clavado, y ser azotado y humillado públicamente ante los romanos y ante el pueblo yaudí, pero Él soportó eso por amor a nosotros. También nosotros tenemos que ser recíprocos en amor a Yahweh por la salvación que nos ha dado mediante su Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro. Y tenemos que también soportar a veces soportar muchas cosas por amor a Yahweh y para alcanzar el reino eterno. Así que, amados Ajín y Ajotis, tenemos que fortalecernos porque estamos viendo las señales que están pasando, los principios de dolores, tanto la tierra, la creación que está gimiendo, como vemos las señales también en el hombre actual, lo que está pasando, cómo se comporta, cómo viven, que son personas que pueden matar a una persona al lado de uno y los demás como nada dicen, no, pues si te mueres te enterramos. O sea, la insensibilidad que hay en el mundo. Hay mucha crueldad, mucha maldad, mucha perversión, pero eso es por los frutos de la carne. Por eso dice la Escritura, por sus frutos los conocerán quién es de Yahweh y quién no es de Yahweh.
Hay veces que lamentablemente algunos de nosotros hemos caído en esos frutos de la carne, cuando a veces nos llenamos de ira, cuando a veces hay peleas, hay a veces pues momentos donde uno se estresa y pasa todo ese tipo de descontrol, pero la escritura dice que no se ponga el sol en nuestro enojo, que no le demos lugar a Hashatán. Tenemos que tener dominio propio, tenemos que entender que nosotros somos el pueblo de Yahweh. Si queremos ser llamados hijos de Yahweh, tenemos que tener los frutos del Ruach, que es amor, templanza, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Tenemos que tener todos esos atributos que son del Ruach HaKodesh. No vivir una vida como la habíamos vivido en el pasado, en la carne, sino una vida en el Ruach HaKodesh, en el espíritu de santidad de nuestro Elohe Yahweh. No es algo fácil, pero tenemos certeza que si nos acercamos a nuestro Abba Yahweh y le pedimos que nos fortalezca, Él nos ayuda y nos da el Ruach en abundancia, no nos los da en una cierta medida, sino nos los da en una abundancia para que su poder esté en cada uno de nosotros, porque dice, yo habitaré en medio de ustedes. Así que nosotros somos el templo, nuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh, y Yahweh mora en nosotros si nosotros le dejamos morar en nuestras vidas, que Él gobierne nuestras vidas, que Él gobierne nuestros pensamientos, para que podamos hacer lo que le agrada. No que vivamos una vida como el mundo la vive, tenemos que hacer una diferencia. Es verdad que venimos del pecado porque hemos conocido el pecado y a veces hemos caído en el pecado. Pero tenemos que levantarnos, amados Ajín, Jotis, hermanos y hermanas, porque toda persona que se cae, se levanta. Yahweh no está para juzgarnos, Yahweh no está ahí para decir, pues te caíste, pues ya hasta ahí es tu oportunidad. No, Yahweh nos espera con las manos abiertas para levantarnos. Dice, levántate hijo, levántate hija, camina en este camino limpio, en este camino que es angosto y estrecho, pero es el camino correcto, es el camino de la vida, de la salvación. Yahweh quiere que estemos vestidos como aquella novia, que tiene que tener su vestidura blanca, limpia de buenas obras, de la justicia. Tenemos que deshacernos de todo lo que nos sirva de tropiezo, hay que deshacernos de todo eso. Y tenemos que caminar esa vida en Kadushá, en santidad, en justicia, verdad. Tenemos que amar lo que Yahweh ama y tenemos que odiar lo que Yahweh odia. Y aquí me refiero a que tenemos, en la palabra odiar significa rechazar lo que Yahweh rechaza, lo que a Yahweh detesta. Tenemos que también rechazarlo y amar lo que Abba Yahweh ama. Su Torah nos ha sido dada a nosotros para que la obedezcamos, no solamente que sea un libro de lectura común y no obedecerla, sino es un libro que es para obedecerlo, porque es la instrucción, la Torá es la instrucción, la enseñanza que nuestro Padre Yahweh nos ha dado para nosotros, sus hijos y sus hijas, que tenemos que obedecer con amor, porque este libro no lo escribió cualquier ser humano por su propia iniciativa o su inspiración propia, sino que este libro fue dado a nosotros por Yahweh, mediante su Ruach Kodesh, que hombres, siervos de Yahweh, fueron inspirados por medio del Ruach Kodesh, del Espíritu de Santidad, y se ha escrito la Torá para nosotros. Así que dice la Escritura aquí, en el libro de Jacobo o Santiago en su Biblia Cristiana, capítulo 1, verso 21 al 22, dice, de modo que despójense de toda vulgaridad, maldad obvia, y reciban con mansedumbre la palabra implantada en ustedes para salvar sus vidas. No se engañen a ustedes mismos, porque por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo.
Así que aquí se nos exhorta, aquí Jacob nos dice, de modo que despójense de toda vulgaridad, de palabras obscenas, de lenguaje despreciativo, con palabras antisonantes, todo eso hay que despojarse de eso, también de la maldad obvia, y reciban con mansedumbre la palabra implantada en ustedes para salvar sus vidas. Tenemos que recibir con mansedumbre esta palabra porque es para salvar nuestras vidas. Eso tiene que ver algo muy importante porque nuestra salvación está de por medio. Si obedecemos la palabra, vamos a salvar nuestra vida, pero si nos da igual la palabra de Yahweh y queremos hacer lo que nuestro voluntarioso corazón nos dice, aunque la palabra de Yahweh no vaya de acuerdo a lo que el corazón de uno dice, es donde está el problema. Porque la gente a veces dice, pero es que yo quiero hacer esto porque yo quiero. Pero no, si nosotros somos de Yahweh, tenemos que obedecer la Torá, aunque a veces hay cosas que no nos gustan, porque es siempre ese conflicto entre la carne y el ruach. La carne codicia lo que, lo que es de la carne, y en cambio el ruach nos guía hacia lo que es de Yahweh, y por eso está ese conflicto entre nosotros. Pero dice aquí la escritura, dice, no se engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo. No solamente vamos a decir que somos de Yahweh porque escuchamos su palabra, sino hay que obedecerla para poder decir que somos de Abba Yahweh. Así que, amados Ajín y Ajotíos, ahora vayamos al Sefer, al libro de Romillín, Romanos, capítulo 8, verso 35, y por aparte el verso 38 y 39. Dice aquí la escritura, ¿quién nos separará del amor del Mashiach? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o pobreza o peligros o guerras? Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni malachín, ni ángeles, ni dominios celestiales, ni lo que existe o lo que ha de venir, ni poderes de lo alto ni de lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Yahweh, que viene a nosotros por medio del Mashiach Yeshua, nuestro Adón, nuestro amo. Así que aunque veamos que haya terremotos, incendios, aunque veamos que las montañas se muevan a las profundidades del mar, como dice un Tejilín, un salmo, aunque veamos tantas cosas que están pasando, hambre, muerte, destrucción, violencia, incendio, persecución, frío, todo lo que venga, dice, ¿quién nos separará del amor del Mashiach? ¿Tribulación, angustia o persecución? ¿O hambre o pobreza o peligros o guerras? Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los malachín, ni dominios celestiales, ni lo que existe o lo que ha de venir, ni poderes de lo alto, ni de lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Yahweh que viene a nosotros por medio del Mashiach Yeshua, nuestro Adón, nuestro amo. Así que aunque veamos todas estas señales, amados Sahim, dicen, como dice en Mateo 24, del 6 al 7, no nos asustemos, porque estas cosas tienen que acontecer y todavía no es el fin. Pero eso sí, son principios de dolores, es el comienzo de los dolores. Y las cosas van a ir aumentando en su nivel de gravedad de las cosas que van a acontecer, amados aquí. Nosotros seguimos a Yahweh, no por temor, no por miedo, sino lo seguimos porque le amamos. Y sabemos que los que somos de Yahweh, venimos solos a su Torá, a su palabra, sin que nadie nos esté, como dicen, que nos estén arriando, sin que nos estén ahí presionando, sino venimos por amor, por convicción, porque Yahweh nos ha llamado. Él nos llama y sabe quiénes somos desde antes de la fundación del mundo, porque ya sabe quiénes son los que van a ser salvos. Nosotros hemos sido llamados, amados aquí, mediante nuestro Maestro Yeshua HaMashiach, y nosotros venimos y deseamos obedecer la Torá. Amados Sajín y Jotis, hermanos y hermanas, tenemos que, pues, que ver las cosas como Abba Yahweh quiere que las veamos, siempre obedeciendo su Torá
y dando a conocer su mensaje de su palabra, dando a conocer su bendita instrucción a la gente, que la gente entienda y comprenda que el nombre de nuestro Creador es Yahweh y que en ese nombre hay mucho poder, en ese nombre hay salvación, porque todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Todo aquel que ama el nombre de Yahweh, sea grande o pequeño, recibirá su recompensa. Todo aquel que ame y trabaje para nuestro Maestro y amo Yahshua HaMashiach será también coronado con esa corona de la vida. Pero tenemos que ser persistentes nosotros, amados aquí. Si caemos, hay que levantarnos, hay que pedir perdón por nuestros pecados. Si hemos ofendido a algún hermano, alguna hermana, tenemos que pedir siempre perdón, principalmente a nuestro Elohe Yahweh y también a nuestro prójimo. Y tenemos que caminar, no caernos, amados aquí, y menos en estos tiempos, porque las cosas se van a poner más difíciles, amados aquí, y la Escritura dice que todavía nosotros alcanzamos perdón y misericordia, pero va a llegar el tiempo donde ya no va a haber esa misericordia y ese perdón, y todo quedará sellado así. Los que están escritos en el libro de la vida, qué felicidad, amados aquí, y alegría. Pero aquellos que, aunque hayan hecho bien todo el tiempo y al final quieran vivir una vida otra vez en la carne y en el pecado, pues lamentablemente ya sabemos en qué libro van a encontrar su nombre. Y eso no lo queremos, porque Yahweh dice que Él está dando este tiempo para que la gente se arrepienta. Dice la escritura, voy a finalizar con ese texto de Kefa, de nuestro ají Kefa, para que la gente vea las cosas que de la manera que nuestro Abacados Yahweh quiere que veamos pues su mensaje, amados aquí. Dice aquí en Kefa Bet, segunda de Pedro en su Biblia Cristiana, capítulo 3, verso 9, dice: El Adón, el amo, no es tardo para cumplir su promesa, como algunos piensan en lentitud. Por el contrario, Él es paciente con ustedes, porque no es su propósito que ninguno sea destruido, sino que todos se vuelvan de sus pecados. Así que vemos que dice que el Adón, el amo, no es tardo para cumplir su promesa, como algunos piensan en lentitud. Por el contrario, Él es paciente con nosotros, amados ajín, dice, porque no es su propósito que ninguno sea destruido. Él no desea que ninguno muera, que ninguno sea destruido. Dice, sino que todos se vuelvan de sus pecados. Así que para tener esas vestiduras blancas que dice en el Sefer, en el libro de Gilgalut, Revelación, Apocalipsis, tenemos que hacer buenas obras y andar en justicia, amados aquí. Siempre amándonos el uno al otro y principalmente amando a nuestro Abba, Kadosh Yahweh, y por ese amor que le tenemos a nuestro Abba, tenemos que soportar muchas cosas, amados aquí. Tenemos que soportar tantas cosas como dice la Escritura, hambre, guerra, insultos, porque por causa del nombre del Mashiach Yeshua nosotros somos insultados. Nos ven como locos, nos ven como dementes, hablan toda clase de mal, pero lo soportamos por causa de Yeshua y del reino, que sabemos que tenemos que perseverar hasta el final, no solamente hasta donde aguantemos, sino hasta el final. Así que, amados Ajín y Jotiz, pues este ha sido este pequeño tema, este breve tema en este nuevo canal, y esperando que sea de gran bendición para sus vidas y que sigan pues viendo y sintonizando este canal de estudio de las Sagradas Escrituras de la Torá. Soy el Moré Yahoshea de la Quejilaja Elohé, congregación de El Poderoso. Que tengan un bendecido un bendecido día. Saludos cordiales para todos los ajín y ajutis, hermanos y hermanas que están viendo este estudio. Shalom Alejem, paz a ustedes.